Pero vamos a darle la palabra ahora a Miquel también para que tenga él su espacio. Voy a presentarle. Miquel Bibiloni es delegado balear, como os comentaba antes, del sindicato Otras, y también secretario de Internacional. Me consta que tiene experiencia en cooperación internacional, en especial en Tailandia, donde se inició en el trabajo sexual. Lleva las relaciones internacionales del sindicato y también pues, conoce muy bien la realidad del trabajo sexual en diferentes países. Y como ha comentado Carolina, pues él también nos va a explicar con más detalle cuál es esa posición pro derechos y algunas otras cosas más. Adelante, Miquel, te paso la palabra. Vale, Irene, muchas gracias. Bueno, como decía Irene, yo soy el delegado de Baleares, ¿vale? Llevo siendo el delegado de Baleares desde septiembre. La razón por la cual yo he llegado a ser delegado de Baleares ha sido tan simple como que yo escribí al sindicato Otras, porque me constaba que muy recientemente habían sido, su legalidad había sido validada por el Supremo, ¿verdad? Y yo soy trabajador sexual y estaba en unas juventudes, ¿no? de Baleares. Entonces yo dije eh, que, bueno, les invité a hacer una charla porque quería que hubiera formación al respecto del tema, ¿no? Porque dentro de MES por Mallorca, que es el partido donde yo estaba militando, pues hay un posicionamiento tirando para proderechos, pero no habían aún encontrado el formato que encajaba más, ¿no? A raíz de eso, pues yo acepté el cargo porque me pusieron un poco entre la espada y la pared, porque dije, mira, si así puedo visibilizar un poco este activismo, pues mira, maravilloso. Como decía Irene, bueno, yo me inicié en el trabajo sexual un poco más antes, ¿no? Yo estaba estudiando en Londres, yo estudié traducción japonesa y estudios religiosos en Londres. Entonces, en Londres, cada año de universidad son 9.000 libras, las tasas universitarias son altísimas, ¿no? Y se calcula que entre un 5 y un 10% de todos los estudiantes universitarios en Londres son trabajadores sexuales. Es decir, es un porcentaje muy alto que viene básicamente de esa reforma neoliberal que hicieron de las universidades, los Tories, ¿no? Que subieron de 2.000 a 9.000 libras al año las tasas universitarias. Entonces yo tenía que pagar ese préstamo, porque todo el mundo pide un préstamo que se va acumulando con una deuda, más la vivienda, el transporte, etcétera, etcétera. Y yo tuve 3 trabajos precarizados antes, ¿no? Yo estaba trabajando en un restaurante griego 12 horas al día, después me pagaban 600 libras por 4 días a la semana, perdón. No me daba la vida para seguir el ritmo estudiando. Después me metí en un hostal juvenil que estuvo muy bien porque me gustaba mucho, pero seguían pagándome una mierda. Y al final acabé trabajando en un pub gay donde sí que estaba mejor pagado, pero me metió mano el dueño y me echó, básicamente. Entonces, claro, porque lo denuncié y entonces, claro, obviamente me echaron. Entonces, en ese momento, yo me inicié pues, a través de Grindr. No sé si conoces Grindr. Grindr es una aplicación de citas gay y yo no tenía nada ofertado, pero me seguían ofreciendo, yo qué sé, 150 libras, 200 libras por un servicio, tal servicio. Y empezaron siendo servicios bastante peculiares porque eran parafilias, ¿no? En plan de cosas que la gente no tenía capacidad de decir a la gente que buscaba, entonces buscaban, digamos, entre la red. Y a raíz de eso, pues empecé a meterme más porque podía mantener el ritmo entre la universidad y entre mis estudios, porque bueno, perdón, entre la universidad y pagar el día a día. Ya en 2018 yo tuve el intercambio en Japón. En Japón el régimen es prohibicionista, ¿vale? Es muy interesante porque allí lo que está penalizado no es la prostitución en términos generales, sino el coito vaginal. Entonces, tener sexo vaginalmente por una remuneración económica es ilegal, es prostitución, pero por ejemplo una mamada o sexo oral, lo que sea, no lo es. Y entonces también en la práctica los hombres no están criminalizados, pero los hombres no tenemos vagina, ¿no? Los hombres cis al menos. Y allí sí que me empecé un poco más a profesionalizar y después ya al año siguiente, en 2019, tuve unas prácticas en Tailandia, como decía Irene. Yo estuve trabajando con una ONG LGTBI que tenía convenios con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, con ILGA Asia. Creo que también hacían cosas con Amnistía Internacional, pero no tan estrechamente. Y la ONG trataba mucho con refugiados que habían hecho trabajo sexual como método de supervivencia entre fronteras,
con jóvenes LGTBI que habían sido echados de sus casas y que tenían que recurrir al trabajo sexual para sobrevivir, mujeres trans que habían recurrido al trabajo sexual como medida para escapar de la pobreza, etcétera, 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 ¿no? Entonces es muy curioso porque en Tailandia a mí me hace mucha gracia porque como soy delegado balear, pues tengo un poco contacto con los políticos de aquí, ¿no? Y siempre salió en el verano el alcalde de Ibiza, que decía, no queremos que Ibiza se convierta en la Tailandia de Europa, vamos a convertirnos en la Tailandia de Europa, hay que prohibirlo. Claro, lo que el alcalde de Ibiza ignora es que en Tailandia la compra, la venta de sexo, la tercería locativa está todo ilegalizado, es completamente criminalizado, ¿no? Tiene un régimen prohibicionista y se calcula que entre un 8 y un 16% del Producto Interior Bruto de Tailandia es de prostitución, ¿no? La media es un 10%, por lo que he visto en los estudios y por lo que nosotros tratábamos era un 10%, ¿no? Entonces, allí entre 100.000 y 1.100.000 mujeres son trabajadoras sexuales, claro, es una bajísimo y altísimo, ¿no? Entonces no se sabe muy bien las cifras oficiales, pero hay muchísima gente. Y lo que sí vemos también cuando estábamos en Tailandia, que yo también me puse mucho a trabajar el tema en la calle, es que desde países circundantes, ¿no? Como Vietnam, como Camboya, como Laos, donde por ejemplo en, en Camboya el trabajo sexual es legal, los prostíbulos son legales, el trabajo sexual es legal, muchísimas mujeres migraban desde Camboya a Tailandia, donde es ilegal, para ejercer, ¿no? Porque se veía allí que había más salidas laborales en el ámbito del trabajo sexual. Entonces, básicamente lo que vimos, ¿no? Allí, y lo que dice muchísimas veces esta ONG, conjuntamente con UNUSIDA también trabajaba, que todas estas organizaciones intentaban separar un poco este estereotipo que hay una correlación entre la legislación que existe sobre trabajo sexual y la presencia o la cantidad de trabajo sexual que hay en un sitio, ¿no? Entonces, que sea ilegal no implica que vaya a desaparecer. O que se criminaliza al cliente no implica que desaparezca, ¿no? Como han dicho las compañeras, pues que en todo caso se clandestinice. Entonces, a raíz de esta experiencia, me dijeron que empezase a crear unas alianzas internacionales, tanto con organizaciones como Amnistía, ONUSIDA, que ya he dicho antes, que lo que no sepan quién es ONUSIDA, ONUSIDA es la rama de la ONU que trabaja y tiene como objetivo principal erradicar el VIH y el SIDA del mundo. Bueno, pues ONUSIDA veía que a raíz de lo que ha dicho antes, ¿no? Que había una criminalización, lo que no han contado, creo que Ana, no has dicho lo de los condones, ¿no? Que es una cosa que siempre se choca a la gente, ¿no? Que en Noruega, es decir, Noruega, que es un régimen abolicionista, como ha dicho Ana, del modelo nórdico, se criminaliza al cliente, pues claro, tiene que haber alguna manera, alguna evidencia física que indique que ha habido una transacción económica. Entonces lo que hace la policía es utilizar los condones que llevan las mujeres como evidencia de que se ha producido un intercambio económico sexual. ¿Esto qué pasa? Que desincentiva que las mujeres lleven condones. Entonces, esto es muy preocupante porque en los países donde hay un régimen abolicionista también ha subido muchísimo las enfermedades de transmisión sexual, porque claro, las mujeres ya no llevan condones, como ha dicho Ana. Se ha producido una transformación del mercado. Antes las mujeres se quedaban en casa, los clientes iban a su casa y tenían los condones preparados, ahora las mujeres no se atreven a llevar condones encima por si les para la policía y tienen que ir a la casa del cliente que no se sabe si está drogado, si está borracho, si no se sabe, ¿no? Entonces, a raíz de eso también ONUSIDA y la Organización Mundial de la Salud, luego os puedo pasar el link de un statement que dio ONUSIDA cuando en 2019 se descriminalizó, se despenalizó el trabajo sexual en el territorio norte, que está en Australia, sobre cómo se calculaba que entre un 33 y un 46% de todas las transmisiones de VIH se podrían reducir si se despenalizase, ¿no? Porque permitiría que las mujeres accedieran, sobre todo mujeres, accedieran a los servicios básicos de salud, ¿no? Esto me lleva también a comentar, ¿no? Porque en España, por ejemplo, hay muy pocas cifras, porque no hay un interés tampoco para saber la cantidad de trabajadores, de hombres que ejercen trabajo sexual, y se calcula a nivel mundial, ¿no? Distintas organizaciones. En Londres, por ejemplo, National Ugly Max, que es una ONG que trabaja mucho con víctimas de crímenes, ¿no? Trabajadores sexuales víctimas de crímenes, que hay entre un 15 y un 20% de toda la gente que ejerce trabajo sexual son hombres, entre un 15 y un 20.
Después, a nivel global. Entonces, sí, después en las ciudades ese número sube, ¿no? Porque hay más diferencia. Yo que he estado en Londres, se calcula entre un 20 y un 30 de hombres. Está bastante alto porque sube muchísimo. Y después los hombres no son tan visibles básicamente porque a nosotros no nos afecta la criminalización de la manera que afecta a las mujeres. Entonces no tenemos tampoco incentivo alguno para salir a hacer activismo, ¿no? Porque nuestra invisibilización nos beneficia. Bueno, y como he dicho antes también, yo soy el delegado internacional, ¿no? Entonces mi trabajo, como he dicho, es crear vínculos, sobre todo ahora estoy muy centrado en Nueva York, en Tailandia y en Victoria. No sé si os habéis enterado que en el estado de Victoria, que está en Australia, durante los 20 y pico años anteriores tenía un régimen regulacionista, ¿vale? El régimen regulacionista creaba un marco legislativo único que tratase a la prostitución como un trabajo específico, entonces creaba una hiperburocratización que se les hacía muy imposible a las mujeres que se registraban para seguir la legalidad total, porque tenías que hablar con tu ayuntamiento, después a lo mejor la normativa de tu ayuntamiento había un conflicto con no sé qué, entonces y las mujeres no se les enseñaba cómo seguir esta legislación, por tanto lo hacían desde su casa en la ilegalidad, ¿no? Porque no se habían registrado. Y se calculaba que entre el 80 y un 85% de las mujeres trabajaban en la ilegalidad, solo el 15% estaban registradas. Pues ahora ha habido el proceso de despenalización que ha desmontado todo este sistema regulacionista que ha dicho antes Carolina, que no se quería, que nosotros no queríamos, porque primero de todo está pensado digamos, para sacar impuestos de esta actividad que es muy lucrativa y que se había hecho sin haber considerado a los colectivos de trabajadoras sexuales como interlocutores válidos y estaba desfasado porque no consideraba el Internet como una... No consideraba el Internet, ¿no? Entonces las páginas web estaban en la ilegalidad porque llevaban desde los 80. Y a mí lo que me gusta mucho de esta nueva legislación despenalizadora, desmonta este sistema, el trabajo sexual pasa a ser tratado como cualquier otro trabajo, entonces está controlado por las leyes orgánicas y las leyes del trabajo que tratan cualquier otro trabajo y que incluye medidas antidiscriminatorias. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, es ilegal negarle que tú eres un casero, tienes un piso y está disponible para el alquiler o para la venta, no está posibilitado y está penado por ley discriminar a una trabajadora sexual por puta, digamos, ¿no? Entendamos que la única razón por la que no le quieres alquilar un piso es por puta. Y esto es una novedad, porque incluso el modelo neozelandés, que es el que queríamos, ¿no? Que, por ejemplo, por ley obliga a trabajar con condón, se tipifica un máximo de 4 personas por burdel. Esto es una cosa, o por club incluso, esto es una cosa que permite regularlo, ¿no? Pero no una regulación pensada para recaudar impuestos. Como es un argumento que se oye mucho desde Ciudadanos, ¿no? Pero es que imagina si le pusiéramos impuestos. Esto está pensando en el dinero, pero no está pensando en las condiciones laborales y el bienestar de las mujeres, ¿no? que trabajan. Entonces nos gusta mucho porque es una legislación que se hizo conjuntamente con los colectivos de trabajadoras sexuales, consensuado, y que el principal objetivo que tenía era tratar esta vulnerabilidad, ¿no? Esta vulnerabilidad en el trabajo. Ahora en Tailandia, a raíz de esas famosas protestas que hubo contra la monarquía, las trabajadoras sexuales salieron, porque como he dicho antes, está prohibido, está penalizado, ¿no? Criminalizado, no tenían ninguna clase de ayuda, ya hemos dicho que es un 10% del PIB como media, y salieron, se movilizaron, recogieron 100.000 firmas y el gobierno va a pasar desde de un modelo prohibicionista donde se penalice todo a desmantelar estas leyes prohibicionistas para garantizar los derechos laborales y humanos de las trabajadoras sexuales. ¿No? Es que es lo que queremos. No queremos una regulación pensada en los empresarios y en la patronal, que en este caso la patronal sería obviamente no son los proxenetas, porque el proxenetismo es coacción activa hacia una persona, le quitas el pasaporte, la obligas a tener sexo por dinero, le quitas todo su dinero, no sé qué. Esto obviamente en el Estado español está penado con 4 años de prisión, que a mí me parece muy poco a nivel de sindicatos, tendría que estar muchísimo más penado, es una vergüenza.
Y no veo ninguna iniciativa del PSOE para subir esos años, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Pero sí que, por ejemplo, si tú tienes un club y los clubes aquí en España están registrados como restaurante, como hotel, como sauna, y como ha dicho Carolina, el PSOE es el partido que más licencias ha dado a los empresarios del sexo, que son los que tienen un piso, no, que tienen un piso, pero, bueno, un piso o un club, y ponen un anuncio, se busca chica, que recordemos también que en 2004 fue el PSOE el que regularizó el alterne. Esos son los empresarios. Ellos aprovechan también. Recordemos, bueno, que no lo hemos dicho ni Carolina ni yo, pero la principal razón por la que las mujeres van a clubes, trabajan en clubes, es porque muchas veces no tienen nómina, no tienen papeles. Por tanto, ¿qué pasa? No se les alquila un piso, no se les acepta como inquilinas porque no pueden proporcionar toda la documentación necesaria. Entonces, como hemos dicho antes, si por ejemplo el PSOE se garantiza, dentro de la ley esta de igualdad sexual, o de libertad sexual, perdón, se garantizase leyes de antidiscriminación para que las personas tuvieran acceso a una alternativa laboral, pues esos clubes, a lo mejor se cerrarían muchos clubes porque las mujeres no estarían centralizadas allí, concentradas allí. Eso tampoco se está hablando hoy en día. Entonces, eso, por ejemplo, sería una medida abolicionista no punitivista. Nosotros no estamos en contra de ninguna medida que dañara a las mujeres. Lo que pasa es que hoy en día el abolicionismo se ha convertido en punitivista y lo ha reducido a la panacea del criminalización del cliente, ¿no? A mí me hubiera, por ejemplo, servido mucho una universidad gratuita y universal. A mí, yo a lo mejor no estuviéramos hablando aquí si me hubieran garantizado el acceso a una educación superior, ¿no? O una renta básica universal que dignificase, ¿sabes? La dignidad como ciudadano. Una abolición de la ley de extranjería, que la ley de extranjería es la principal razón por la que se aprovechan las mafias y hay un tráfico de personas allí, ¿no? Entonces, vemos que todas estas alternativas que son abolicionistas, no punitivistas, son las que nosotros también reivindicamos, ¿no? Como ha dicho también Carol, nosotras queremos alternativas laborales de progresión económica, que dice aquí Nia García del colectivo de prostitutas de Sevilla, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, yo dentro del sindicato tenemos a una compañera que se llama Iris, ella es trabajadora sexual de la calle, pero también es Kelly de día. Entonces vemos que muchas veces las mujeres vienen de allí, ¿no? Entonces, claro, si se dan becas de universidad, se garantizase unas rentas no condicionadas a la salida, pues se descendería muchísimo. Porque si la subida y la bajada del trabajo sexual no dependiera de las condiciones económicas, a santo de que sube tantísimo la prostitución y baja tantísimo la demanda cuando hay una crisis económica. No, esto es una cosa que es clarísima y se ve ahí. Y el último país donde yo he dicho antes que estaba con el que estaba en contacto ha sido en Nueva York. En Nueva York volvemos de un régimen prohibicionista. Discúlpame, Sí, Miquel, que te sí, ahora interrumpa. termino ya. Sí, que vayas pensando un poco en Sí, ir termino ya. cerrando. Vale, Sí, perfecto. sí. En Nueva York, que sale de un régimen prohibicionista donde la compra y la venta de sexo y la tercera educativa es ilegal, también por iniciativa popular de Black Lives Matter y por los colectivos de inmigrantes, LGTBI, derechos de víctimas de trata, se ha rechazado el modelo nórdico también y ha pasado a haber mucha movilización a favor de la despenalización total, ¿no? Y era simplemente eso, estaba poniendo un poquito lo que estamos haciendo a nivel de sindicato. Pues muchas gracias, Miquel. Yo creo